Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Todo bien, Cortina? Todo muy bien, por suerte. Bueno, hoy tenemos una invitada que es colega, periodista, que nos encanta y que acaba de publicar acá, Born Montoneros. Hola María, gracias por estar acá, por venir. Por invitarme. Es un gusto, por varias cosas. Primero, porque vos sabés que te tengo muchísimo respeto. Me gustaba mucho cuando estabas con Magdalena en radio y después tu propio programa. Me parece que hiciste un caminito muy interesante dentro del periodismo y me parece que, bueno, además te leía en La Nación, pero digo, me parece que hiciste un camino muy riguroso. Gracias, me parece Ani, muchas gracias. bien interesante. Es una más que... ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Es una más de las que hicimos Página 12, La Nación. Ah, mira. Sí, claro. No me acordaba de Página 12. Después ella tomó otro camino. Pero, bueno, en relación a este libro, ¿no? Hay varias cosas de este libro que se los súper recomiendo porque uno se lo devora, porque es interesante, está bien escrito, tiene muchas cosas novedosas o que uno sabía y no recuerda, pero es una investigación muy, muy rigurosa. A ver, hay varias cosas que vos decís acá o que dice Born, que dice, el problema con los políticos, dice en ese momento Born, es uno solo, todos vienen a pedirnos plata. Esto era en la época de los 70, esto era en la época del secuestro de Born por los montoneros. Eso lo decía Born antes. Hoy, ¿cómo es la relación, te parece, de los políticos con los empresarios? Bueno, a mí una de las cosas que me impresionó, digamos, el libro arranca con esta historia que para mí era fascinante, dos hermanos ricos herederos, secuestrados 9 meses Jorge, 6 meses Juan, se paga el rescate más grande de la historia jamás pago, con una, digamos, una compañía como Bujibón, que no solo era gran jugadora en el negocio, digamos, en el comercio exterior, sino que además era dueña de todas las industrias, eran principales jugadores en la industria de alimentos, textiles, envases, químicas, pinturas, era un conglomerado industrial impactante. Y entonces de ahí, cuando los secuestran, los montoneros, si bien en ese momento ellos acababan de pasar a la clandestinidad, poco después de la muerte de Perón, estamos en el 74, en septiembre los secuestran, Montoneros perseguía plata, pues necesitaba desesperadamente financiar ese pase a la clandestinidad. Pero también buscaron darle al secuestro un sentido político. Claro. Entonces este era un grupo que era para montoneros emblemático, los grupos que habían complotado contra Perón y que habían estado detrás de la Revolución Libertadora del 55. Esa era la acusación política que le hacían Montoneros a Bujibón. Entonces durante 2 semanas, estando en cautiverio los hermanos, los sometieron a un juicio político. Y de allí les empezaron a preguntar, sobre todo a Jorge, porque Juan estaba muy quebrado anímicamente, cómo había sido el crecimiento de la empresa, cómo había sido que se habían vuelto tan grandes y cómo eran sus relaciones con los distintos gobiernos. Y de ahí surgen estas declaraciones que hizo Jorge Born, estando cautivo de los montoneros, explicando un poco cómo había sido el vínculo del grupo con el primero y segundo gobierno de Perón, ¿no? Y también con los medios, ¿no? Porque hay un capítulo donde habla de la extorsión a la que lo sometían los medios, no que como el grupo no ponía avisos en algunos medios... Él cuenta en un momento, claro, que habían tenido algunas dificultades con Noble, con Clarín, en ese momento todavía estaba Noble, con Timerman y con Chivita. Con Chivita en abril, claro. En abril, y decía, bueno, esas cosas se arreglaban con publicidad. En ese momento estaba Mario Hirsch, que era el vicepresidente, que era un hombre muy político del grupo, claro, y era un poco el encargado de todas esas gestiones. Ahora, ¿cambió tanto? Digo, hoy, si vos hablás de verdad con los empresarios, off the record, ¿no dirían lo mismo? No, a mí me impresionó muchísimo, me impresionó además, Born después contó a lo largo de los años cómo aportaban plata a las campañas electorales, una valija que la llevaban a La Rioja sin ningún tipo de papel, ni, digamos, desde los financiamientos de las campañas, las coimas. Él hablaba también de acceso a información clasificada, conocer medidas con anticipación, sobre todo lo que es comercio exterior, que conocer los movimientos de las monedas y demás puede traer grandes beneficios.
Cuenta la relación con los sindicatos, es muy interesante también a la luz de lo que está pasando ahora, que ellos decían que tenían problemas con algunas comisiones internas muy combativas que no respondían a las conducciones, pero que con las conducciones ellos tenían una excelente relación. Y es un fenómeno que también se reproduce que hoy, se digamos. reproduce ahora. Entonces me impresionó ahí como una continuidad, realmente, y fue una de las cosas que me impactó, dije, pero, digo, corrupción, el tema de los sindicatos, hay un montón de problemáticas que bueno, que el libro me hizo darme cuenta que que Muy venimos vigentes. arrastrando hace muchas décadas. Hay dos cuestiones que a mí me sorprendieron, más allá de, por lo menos más allá de los detalles del secuestro, que un poco se habían conocido, que una vos la mencionaste recién, y la otra también tiene que ver con la plata, ¿no? Una es por qué Montoneros hace este secuestro, más allá de las consignas, que es la necesidad de financiar el pase a la clandestinidad y su probable supervivencia. Y la otra es, al final, también, ¿por qué se da este acercamiento entre Born y Menem, y en realidad más que con Menem, con Galimberti, nada menos, que había sido uno de sus captores, que también es por la plata? Es por tratar de recuperar algo del dinero que le habían sacado. Es bastante impresionante porque digo, los montoneros conciben esto como un gran golpe, porque ya se venía, digamos, Claro. pensemos que a ellos los liberan a Jorge en junio del 75, el golpe estaba ahí, marzo del 76. Y entonces ellos deciden dar un gran golpe con el cual financian, además, después, en efecto, primero refuerzan un poco la infraestructura acá, compran una bodega, fábricas de armas, estaban pensando en un largo combate en la clandestinidad. De ahí se van a Cuba, donde habían mandado gran parte del dinero. Con ese dinero financian las contraofensivas, que fue ese intento loco de cambiar las condiciones. 79-80, ¿no? 79-80, donde mandaron de vuelta un montón de combatientes montoneros que murieron rápidamente. Y después también, cuando a Firmenich, cuando viene la democracia y viene Alfonsín lo extradita a Firmenich, que estaba en Brasil, y lo condenan. Lo condenan por el secuestro de los hermanos Born. A 30 años, que era el máximo que había permitido la extradición que concede Brasil. Con la curiosidad de que, bueno, sube Menem al gobierno, Firmenich estaba preso. Pero como era el candidato del peronismo que había prometido el indulto, los montoneros, que ya se habían disuelto como tales, pero la cúpula que todavía tenía acceso al dinero, pone 2-3 millones de dólares en la campaña de Menem. Entonces, con el dinero del delito por el cual había sido condenado, Firmenich consigue el indulto. O sea, aporta para su indulto. Menem obviamente quería indultar militares y guerrilleros juntos, había todo un... Y en ese contexto también Bungibón termina en esta alianza. Fíjate cómo los montoneros acusaban a Bungibón de haber conspirado contra Perón y de haber promovido la Libertadora, y Menem termina dándoles el Ministerio de Economía, ¿no? Y a partir de ahí esta relación con Menem hace que Menem se dé cuenta que Jorge Born tenía todavía una obsesión muy grande por recuperar parte del dinero. Y él mismo huele plata, y cuando Menem, para eso el propio Jorge Born cuenta. Y entonces le manda a Galimberti. Galimberti era el secretario de la Columna Norte cuando lo secuestran a los Born. Y entonces le dice, yo creo que Galimberti te puede ayudar a recuperar algo de la plata. Y también la dictadura, hay que decirlo, Macera y la represión. También habían estado detrás de eso, ¿no? Estuvieron detrás de la plata. De hecho, digamos, se quedaron con la bodega que habían comprado los montoneros. Todos corrieron detrás del dinero vorazmente y con... Hay varios personajes interesantes. Vos, de acuerdo a la investigación, debes haber oído el perfil o visto el perfil. Yo lo entrevisté a Firmenich, apenas fue liberado para la revista Gente, y el título era No maté a nadie inútilmente. Pero yo pensaba, cuando lo entrevisté, para mí, que yo no estuve tan lejos, fue una gran desilusión Firmenich. Yo pregunto para vos, entre Mendizábal, entre Galimberti, perdía de lo que pudiste enterarte, Firmenich, ¿no te parecía, a ver, qué te parecía cada uno? Porque Firmenich parecía muy rígido, pero no era un genio. Daba la sensación de que eran todos geniales. No, era medio básico. Mira, a mí, yo no lo pude entrevistar a Firmenich, tomé por ahí las entrevistas que había hecho, sobre todo sobre el secuestro. Él habló solamente un poquito con Jesús Quinteros en El Perro Verde, y algo en una revista que le hizo, una entrevista que le hizo Felipe Piña. Pero la cuestión es que... porque con García Márquez no habla casi de secuestro, habla más de política. Habla como, exacto, ese largo reportaje que le hace García Márquez. A mí, mira, el caso el que hace la emboscada es Quieto, Roberto Quieto, que era más grande, que venía de la FAP, que se habían fusionado con Montoneros. FAR, ¿no? FAR. Pero era FAP, yo puse, era FAP, creo. ¿Sí? Creo que sí. Y
Y le dan a Quieto el secuestro porque tenía más experiencia militar. Y Quieto discutía, incluso no estaba muy convencido de la opción que habían tomado los montoneros. Y Quieto cae cuando todavía estaba Isabel, secuestrado por las fuerzas que ya actuaban paramilitares y demás. Y Montoneros, en ausencia de Quieto, decide que Quieto los había traicionado y que había cantado información valiosa sobre el secuestro. Siendo el que había organizado el secuestro, el que había contactado a Graeber, era alguien que tenía muchísima información potencialmente para dañar, o sea que no había manera de comprobar que él había cantado bajo tortura. Y los montoneros lo sentencian a muerte. Y a mí me pareció también el libro que habla mucho acerca de cómo trataban ellos, la severidad con la que trataban a sus propios militantes, lo que se exigía de sus militantes, para una cúpula que se exilia en la comodidad de Cuba, sentados sobre este dinero, y que Galimberti después decía, la mayoría de los ejércitos pierden primero el dinero y después a sus hombres. Dice, Montoneros perdió a sus hombres, pero todavía tenía dinero. Y el uso personal que le dan a ese dinero, porque incluso la Columna Norte, que era la que había hecho el secuestro, le venía reclamando cuando los montoneros se van a Cuba, la cúpula, necesitamos financiarnos, necesitamos... Y ellos manejaron entre ellos tres, entre los tres de la cúpula, el dinero. Perdóname, Firmenich, Vaca Narvaja y perdía. ¿no? En el momento del secuestro, Vaca Narvaja era todavía secretario, estaba a cargo de la Regional Buenos Aires y después asciende con la muerte de Mendizábal y otros. Ahora, la verdad es que a mí me parece que hay mucho para discutir hacia justamente lo que planteas vos, Ani, el interior de las organizaciones guerrilleras y particularmente de montoneros y cómo se comportó la cúpula con relación a sus propios militantes. Que fueron absolutamente cobardes. ¿Por el hecho de haberse ido, decís? El hecho de haber mandado matar a muchos, haber dejado que se murieran muchos, incluso después en la época de Macera. O sea, fue en algún momento fueron absolutamente descarnados. Bueno, mandaron a muchos jóvenes a la muerte, cuando ya sabían que no había solución. Y además está también el tema acá, y en este caso hay 3 muertos, digamos, también, que los hermanos salen vivos, pero el chofer al que manejaba el auto lo acribillan. Adelante iba también Alberto Bosch, que era el gerente general de Molinos Río de la Plata, a quien acribillan en la emboscada. Y después... Y está claro que no hubo ningún intento de resistencia, los acribillaron, no, digamos. Dice que hizo un movimiento para tocar una sirena, que podía tener un arma en la guantera. Y después, cuando el padre de Bon estaba muy duro en la negociación y no quería pagar y se prolonga mucho la negociación, para hacerle saber como que esto venía en serio, lo agarran un gerente de Bungibón, Muscat, de apellido, en Quilmes, que iba con su hija al lado, lo paran en la calle, lo hacen bajar del auto y lo acribillan. Adelante una chica de 20 y pico años que quedó realmente muy traumada. ¿Vamos a un corte y volvemos? Dale, ya volvemos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública.
Por eso, estamos consolidando una red de hospitales y centros de salud ahí donde estás vos. Porque nuestras maternidades públicas brindan el máximo cuidado a las mamás y sus bebés. Por eso, tenemos uno de los índices de mortalidad infantil y materna más bajo del país. Porque somos solidarios. Por eso alcanzamos una de las mayores tasas de donantes de Argentina. Y porque contamos con un laboratorio público que produce medicamentos gratuitos que se distribuyen en más de 7.000 centros de salud de todo el país. Nuestra provincia avanza porque todos somos parte. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Acá estamos con María O'Donnell y Born Montoneros. A ver, ¿qué tiene que ver y cómo se refleja hoy esta historia, ¿no?, de este secuestro? Hoy, ¿cuáles son las consecuencias hoy? ¿Qué vemos hoy? ¿Qué cosas no cambiaron de aquella época, no? Yo te digo, cuando empecé, estaba atrapada por la historia, ¿no?, que en sí misma me parecía increíble. Al principio, incluso las editoriales te decían, ¿te parece un libro de los 70? ¿No se escribió ya suficiente? Como claro. Y cuando me puse a escribir, me di cuenta que todavía hay mucha deuda con lo que tenemos por contar. No hay ni siquiera por ahí una cosa académica que cuente la historia de los montoneros. Tenés sí el de Gillespie, que es una tesis académica, pero muy de los primeros años de Alfonsín. Claro. Y me parece que hay toda una discusión que todavía no se ha dado respecto a las organizaciones, lo que planteabas vos, hacia adentro. El caso de Quieto, hay un libro muy interesante que se llama Doble Condena, que es uno de los primeros que empiezan a hablar como de cómo trataban hacia adentro a sus propios militantes. Y también me di cuenta con estos muertos que mencionaba que tuvo este secuestro, que hay un problema con las víctimas de la guerrilla, que sienten que no han sido escuchadas y que muchas veces se asocia, a veces por el discurso de estas víctimas y otras veces por la manera en que se quiere contar la historia, a una reivindicación del terrorismo de Estado. Que si vos hablas de las víctimas de la guerrilla, estás de alguna manera reivindicando el golpe, digamos. Y yo creo que ahí hay una voz que hay que saber escuchar correctamente. Y decir, bueno, estas víctimas, nunca nadie les dio una respuesta de ningún tipo. Sobre todo, como vos decías, porque hay algunas que ni siquiera tienen el beneficio de haber tenido alguna suerte de, no sé si llamarlo heroísmo, algún papel en la historia, digamos. Ninguno, entonces pasan olvidadas. Claro. Yo a partir de este libro, la familia Muscat apareció y me contactó y claro, quieren ser escuchadas, quieren que esas muertes no se olviden. Y entonces ahí hay un lío bárbaro, ¿no? Porque pareciera que las víctimas de las guerrillas vienen a decir que estuvo bien la represión ilegal. Y la represión ilegal no estuvo bien. De la misma manera que dicen, bueno, la teoría de los dos demonios. Entonces, no, yo creo que judicialmente son responsabilidades distintas reprimir desde el Estado que lo que puede ser una guerrilla y que el Estado tiene la obligación de reprimir con la ley. Pero esto no quiere decir que vos no tengas que revisar lo que hizo la guerrilla críticamente. Y me parece que todavía estamos en un lío en esa historia, que pareciera que no, pero que no está. Para mí todavía nos falta tener una perspectiva que incluya todas estas miradas. El otro tema es, ¿qué dice de la clase alta argentina, no? Eso es interesante. Todo esto. También, ¿y qué dice de las organizaciones? Si no hay una cuota de antisemitismo en ambos lados, en la clase alta argentina o los poderosos argentinos en su momento y a lo mejor aún ahora, y en las organizaciones también había una cuota de antisemitismo, por más que hubiese judíos en las organizaciones. Es interesante eso también, porque esto habla, claro, de la clase, habla de varias maneras la clase alta. Por un lado, por los secuestrados, pero también porque Montoneros tenía una fuerte inserción en la zona norte entre jóvenes de clase media alta. Seguro. Absolutamente. Entonces está muy cruzado por eso, y el tema,
todo el tema del antisemitismo estuvo muy presente en la dictadura y los persiguieron, digamos, Greiber había sido el banquero, entonces toda la familia Greiber-Papaleo fue brutalmente torturada, también Timerman, que había recibido una inversión de Greiber, pero también los Born eran socios de Hirsch, que era una familia judía. Claro. Y por lo que vos contás en el libro, incluso Born termina un poco sospechando que a lo mejor la rama judía fue parte de los que lo delataron o lo entregaron. Él tiene una sospecha que, a ver, tiene dos sospechas. Una, que alguien de adentro de la compañía dijo, este grupo es capaz de pagar 100, 60 millones de dólares sin chistar sin vender nada, porque hay que pensar que, o sea, no vendieron... Que estaba líquido. Claro, no vendieron una hectárea, no vendieron nada. Sacaron de algún lado 60 palos y los entregaron. Entonces, siempre tuvieron la sospecha de si alguien internamente en la compañía había contado. Y la otra sospecha, que un poco Galimberti fue el que se la terminó de armar cuando ellos se hacen amigos, que era... Greiber era un protegido de Helvar, el último ministro de Economía de Perón, de Cámpora primero y después de Perón, que querían crear como una burguesía nacional, progresista. Los montoneros imaginaban que Greiber podía ser su ministro de Economía si ellos llegaban al poder, y que el grupo a deshacer, el grupo a combatir económico nacional era Bujibón en ese momento. Entonces la sospecha de dónde vino el dato, incluso Perdía me cuenta para el libro, él llega a admitir que fue un competidor. O sea, que hay algo de... Mirá. Sí. ¿Y nadie sospecha del hermano de Quieto, que ahí vos también contás en el libro, que era empleado, digamos, del grupo? No. Empleado y no sé si con cierta jerarquía, ¿no? Era empleado, era jefe de personal de una de las empresas y era montonero, además, porque él tenía... Lo que pasa es que toda esta cosa de estructuras y células e información compartimentada hacía que el hermano de Quieto, y esto es verosímil, no supiera que eso estaba ocurriendo cuando ocurre. Estaba todo compartimentado. Estaba todo compartimentado. Se tiene la noticia del secuestro y le mandan a decir al hermano de Quieto, que trabajaba en una empresa, vos Chito. No digas nada, quédate quieto. Le manda a decir los de la organización. Digamos. Los de la organización. Y después la norma era no se pregunta más. Ahora, otro tema que vos decís que no se dio, porque hablaste con Born. Sí, largamente. Yo varias veces lo vi en algunos lugares a Jorge Born y da la sensación de un señor achicado, tímido, este Jorge Born, ¿no? Muchos años después. Yo digo, ¿no se dio este síndrome de Estocolmo? ¿Vos sentís que no? Porque cuando uno lo veía con Galimberti... ¿Te parecía que dominaba Galimberti? Y me parecía que ahí había algo, qué sé yo, ¿qué? Mira, yo lo pensé, digo, me parece que es más para un psiquiatra, pero consulté a un psiquiatra también, porque me pregunté, claro, para resolver esta cuestión. Obviamente, su opinión, que ni la mía ni la es definitiva, pero mi sensación es que había un objetivo en común. Digo, el síndrome de Estocolmo es algún grado de identificación con tu secuestrador, que se investigó en el caso, ¿no? Se designa como tal por un hecho que ocurrió en Estocolmo en un banco. Pero mi sensación es que estos tenían un interés en común. Galimberti había quedado muy enojado con la cúpula montonera, quería recuperar plata, quería recuperar un lugar en el mundo y quería un indulto. Y entonces se acerca a Born a ofrecerle, porque de hecho cuando Menem, a través del Tata Joffre, le manda a decir a Born, te quiere ver Galimberti, Born dice, ¿para qué? Para pedirte perdón. ¿Pedirme perdón? No, y además te quiere ayudar con la plata. Ah, bueno, entonces venga. ¿Y ahí Corcho Rodríguez, Susana Jiménez? Eso después. ¿Cómo apareció Corcho Rodríguez y cómo apareció Born al lado de Susana Jiménez? Bueno, primero se hace la alianza económica, Menem-Born, que con lo que decís vos de achicado más o menos, porque en el libro cuenta que él a Rapanelli cuando era ministro de Economía lo seguía tratando como un empleado de la compañía, y Rapanelli intentaba decirle, soy ministro de Economía, digamos, pero... Muy simpático. De ahí viene el arreglo con Galimberti. Galimberti le genera todas las declaraciones judiciales que necesitaba Born para que los Greiber-Papaleo aceptaran darle una parte de las indemnizaciones que ellos habían recibido y le dan los 16 millones de dólares. Después de eso lo perjudicó mucho a Jorge Born en la compañía, que yo creo que es la marca que a él le queda. Siendo él el presidente de Bujibón, que era una cosa gigantesca, en lugar de ocuparse de eso, se mete con Menem, se mete con Galimberti, y entonces se arma una traición entre los herederos y los accionistas dentro del grupo y lo destronan. Y él queda a los 57 años sin ser el heredero que estaba llamado a ser. Muy joven y muy trunca su presidencia. Y yo creo que él ahí ya
cuando viene Galimberti y le dice, te tengo un negocio, corcho, Susana, ya ahí estaba como sin mucho destino para su vida empresarial, digamos. En la larga entrevista, o las largas entrevistas que tuviste con él, con Jorge Born, ¿comentó algo si él siente que hoy, viste que uno de los, lo que se dice el kirchnerismo, es que volvió el montonerismo de alguna manera? ¿Él lo siente como algo real eso? ¿O en algún momento lo sintió como un peligro incluso? Mirá, cuando lo fui a ver una de las veces me estaba esperando con un cable de una agencia de noticias arriba del escritorio, que era un allanamiento que le hicieron hace poquito a Molinos Río de la Plata. Claro, la FIP. No, el allanamiento también, era porque se investiga como crimen de lesa humanidad si los gerentes de Molinos Río de la Plata colaboraron con la dictadura dándole los nombres, entregando delegados díscolos. Y me dice, ¿podés creer? Me dice, este es el cuento de nunca acabar. Me dice, estos gerentes ya están todos muertos. Ahí tenemos, fin del programa. María, muchísimas gracias por haber estado en Octavo. Nos vamos. Nos vamos. Chau, chau, hasta el próximo martes, 23:30, no te olvides.